Daniel capítulo 7 y no sé si hay alguien que nos esté acompañando por vez primera. No sé si hay alguien que se está también incorporando al estudio bíblico de los miércoles. No has venido quizás a los anteriores estudios y de pronto te vas a topar con este capítulo. El capítulo 7 del libro de Daniel. Y es un capítulo interesantísimo, pero sobre todo es que necesitamos recordar algo. Y es que el libro de Daniel está dividido en dos partes. Capítulos 1 al 6 nos van a contar las historias, narraciones de la vida de Daniel y sus compañeros. Pero a partir del capítulo 7 y hasta el capítulo 12, esta segunda parte, vamos a tener un cambio completamente en el estilo de la narración del libro, porque a partir de este capítulo en adelante, lo que vamos a estudiar son las enigmáticas visiones que tuvo Daniel. Está lloviendo, hay contingencia ambiental, se puede ir la luz, a lo mejor ahorita es el fin del mundo. Ahorita que empecemos a leer, no te vayas a espantar. Lo que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy, vamos a estudiar el capítulo 7, pero lo que viene en adelante son las visiones de Daniel vamos a entrar a algo que como iglesia no lo hemos hecho y es entrar adentrarnos a una nueva género en la Biblia, una nueva forma de entrar en la Biblia, que es este género apocalíptico. Y dices, cuando oyes apocalíptico, ¿qué te imaginas, no? El fin del mundo, ¿no? El ángel de la independencia caído, la torre de la libertad trozada, ¿no? Bueno, desastres, condenación, dolor, eso es lo que nos imaginamos. Pero no solo en el estudio de los miércoles estamos por entrar varias semanas a estudiar estos temas, sino que muy pronto los domingos estaremos también hablando de Apocalipsis. Entonces vamos a tener una buena temporada estudiando estos temas. Así que eso es algo desafiante e interesante para todos nosotros, porque es una forma distinta de abordar la palabra de Dios y de aprender de la palabra de Dios. Por eso es importante entender esto. Y entonces necesitamos partir de esto. Son dos secciones el libro de Daniel: las historias de Daniel, capítulos 1 al 6, capítulos 7 al 12, las visiones de Daniel. Y es importante decirte otra cosa, que este libro tiene una peculiaridad. Fue escrito en dos idiomas, el hebreo y el arameo. La sección que va del capítulo 2, verso 4, hasta terminar el capítulo 7, que hoy vamos a estudiar, está en arameo. Y eso es bien interesante, porque el arameo era un lenguaje más conocido en esa época que el hebreo. Entonces, intencionalmente Daniel está escribiendo esto en un idioma que en ese momento era de mayor alcance, porque quería intencionalmente que se conocieran estas profecías, que se conocieran estas visiones, que se conociera este mensaje. Así que esto es bien interesante y esto hace que le pongamos atención y que, pues vamos a entrar, vamos a leer. Y espero que no te decepciones, porque sí, no te voy a decir quién es el anticristo. Espero que no te decepciones, porque tampoco te voy a decir cuándo es el fin del mundo. No va a pasar eso. Pero sí vas a tener una visión, y vamos a tener una gran visión de los eventos por venir. Eso es lo que viene por delante, y vamos a empezar con el capítulo 7. Leemos el texto, hacemos una oración y seguimos platicando acerca de lo que este capítulo tiene para nosotros. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Señor, en esta hora nos ponemos delante de ti, creyendo firmemente, Señor, que lo que has dejado escrito en la Biblia, lo que está en la Escritura, Señor, es la verdad, es tu palabra, es lo que tú quieres enseñarnos. Pero también es lo que nosotros necesitamos aprender de ti, Señor. Venimos con confianza, Señor, sabiendo que incluso estas cosas que pueden parecer extrañas, difíciles de entender, Señor, que pueden provocar incertidumbre, que pueden no llevarnos a una conclusión inmediata respecto a estos sucesos y eventos, pero
entendemos que tu palabra nos anima, nos exhorta, nos consuela y nos lleva a toda verdad, a una verdad que podamos vivir hoy, Señor, cada día en nuestras vidas, Señor. Así que nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de seguir leyendo, verso 1 nos hace ver el contexto. Está Daniel a punto de dormir, está en su camita, no sabemos qué cenó, pero sabemos que le gustaban las legumbres, las verduras y agua, así que no cenó algo pesado, como para que dijeras, no, pues es que cenó muy pesado. Está él en su cama, dice que tuvo un sueño, tuvo visiones en su cabeza. Es bien importante esto. No fue algo subjetivo, no fue algo que él se imaginó, es algo que sucedió. Él pudo ver cosas mientras estaba en su lecho. Y mira nada más, él no solo se los quedó ahí, no nada más vio estas imágenes, sino que decidió que escribirlas y después relatarlas. Así que lo que vamos a encontrar aquí no es un relato exhaustivo de lo que él vio, sino es un resumen, un relato que él nos deja para que veamos una parte de lo que él vio, porque también, como vas a ver, pues él no entiende todo, él no ve todo. Quiero decirte otra cosa, y estoy así como que ya voy a entrar y me regreso. El capítulo 7, los sucesos, esta visión sucedió antes del capítulo 6, antes del capítulo 5. Es decir, que esta visión la tuvo mucho tiempo atrás. El libro no está acomodado cronológicamente, pero podemos observar que el momento en el que Daniel tiene esta visión es un momento importante. Dice que es el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Acaba de haber un cambio en el gobierno, en el imperio babilónico. Pero como ya hemos visto, como ya hemos estudiado, dura muy poco este rey, y este rey va a caer, y está en este momento en que tiene esta visión, está por suceder un cambio no solo de rey, sino de imperio, porque en unos cuantos años más adelante, el imperio babilonio va a caer ante el imperio persa, medo-persa. Entonces, Daniel está teniendo esta visión de parte de Dios en un momento importante, crucial, que le permite a él ver lo que va a pasar, anticipar lo que va a suceder. Así que Daniel es un servidor en la corte real de Babilonia y tiene estas visiones. Y Dios le permite mirar todo esto con anticipación. Pero no solo es el efecto de esto, es para el tiempo de él, sino también nos alcanza a nosotros, porque hay una revelación mayor. Verso 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y aquí nos vamos a detener porque esta es la primera parte de la visión de Daniel. Y esta primera parte yo le pongo es terror en el mar, ¿no? Horror, terror en el mar. Y lo que
lo que está mirando Daniel es algo, está mirando el gran mar, se está refiriendo al mar Mediterráneo, y está mirando cómo el viento de los 4 puntos cardinales está agitando el agua. ¿Te ha tocado estar alguna vez en el mar y ver el mar agitado? Bueno, no estamos acostumbrados a eso, pero de repente impone. O sea, no es algo de, ay, qué bonito. No, de repente impone. Bueno, él está viendo esta manifestación, pero no solo está mirando esto, sino que del mar salen 4 bestias grandes, peludas, horripilantes y feas. El mar es una representación del caos, es una representación de inestabilidad, es una representación de destrucción. Entonces, de los 4 vientos y del mar surgen 4 bestias grandes. Y es importante mirar que estas bestias son como híbridos, no son, bueno, excepto uno, la segunda bestia sí es solamente un animal que es un oso, pero las otras 3 bestias son híbridos, son mitad una cosa y otra, están combinadas, y eso es algo muy extraño y muy raro. La primera bestia que es un león que tiene alas de águila. La segunda, bueno, no solo eso, tiene corazón humano y está parado. O sea, es algo rarísimo. La segunda bestia es un oso muy feroz, que dice que tiene 3 costillas en la boca. No pienses en costillas barbecue ni nada de eso. La tercera bestia es un leopardo con alas de ave en sus espaldas. ¿Qué es eso? Es algo terrorífico. Y sabes, más para el auditorio o el destinatario judío o israelita, porque podemos encontrar en el Deuteronomio cómo Dios en la ley le prohibía a los israelitas mezclar cosas, mezclar especies. Entonces, esto es demasiado grotesco para ellos, para ti quizás no. Pero ¿qué significan estas 4 bestias? ¿Qué significan? ¿Qué significan? Y los comentaristas y los estudiosos dicen muchas cosas. Pero lo interesante de la profecía y lo interesante de esta visión es que el propio texto nos va dando las pistas y nos va ayudando a entender las cosas. En el verso 17 de este capítulo dice que estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces estas bestias son una representación de reinos, de imperios. Y entonces aquí vamos a entrar en un conflicto, porque ¿a quiénes se refiere? Y bueno, algunos dicen que a algunos imperios y a otros imperios. Unos creen, unos piensan que el león con alas de águila representa el imperio babilónico, es el imperio, es la época, es la era en la que está viviendo Daniel. El oso representa al imperio medo-persa, que es el que va a suceder al imperio babilónico, es lo que está a punto de pasar. Esas 3 costillas que está mordiendo el oso de una manera cruenta y feroz representan 3 conquistas que hicieron: Egipto, Lidia y Babilonia. 3 países, 3 culturas, 3 imperios que conquistaron. El leopardo con alas de ave representa al imperio griego. Y es bien interesante porque el emperador Alejandro Magno es quien logra una conquista. Mientras que históricamente el imperio medo-persa era un imperio, tenía una gran cantidad de militares, tenía un gran ejército. Era contrastante con Alejandro Magno, que tenía solamente un ejército de 35,000 efectivos, pero era muy hábil, muy ligero. Tenía una gran estrategia y él en muy poco tiempo, con muy pocos recursos, con muy pocos hombres, logró conquistar todo el mundo. Por eso se le identifica con el leopardo. Josefo, el historiador judío, cuenta en sus historias de los judíos que cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén para conquistarla,
Llegó al templo y entonces el sumo sacerdote salió a recibirlo. Y el sumo sacerdote de esa época le dijo: ¿sabías que en la escritura hace 300 años habla de ti? Quedó tan impactado Alejandro, tan impactado, revisaron el texto que hablaba acerca de él, que decidió no destruir Jerusalén. Se sintió tan conmovido. Y eso no lo estoy inventando yo, eso es un hecho de la historia. Ahí está, muchos hablan de las profecías de Daniel y las quieren desacreditar porque dicen que se escribieron 600 años después de que sucedieron, porque es demasiado exacta las profecías, son demasiados datos históricos y hay gente que no puede creer, pero eso es un elemento más. Aquí tienes a Alejandro Magno. Pero entonces tenemos 3 bestias y la otra bestia, ¿qué es? Es una cosa extraña, ya no la describen, es algo que horripilante, fea, horrible. Yo le puse aquí horrible, diferente, muy diferente. ¿Te fijas el énfasis? Era muy diferente, verso 7. Además tenía 10 cuernos, pero de esos 10 cuernos dice que salía otro cuerno pequeño y que además eran arrancados 3 cuernos de los primos. Y dices tú, ¿qué es esto? Bueno, primero, número 1, las bestias representan imperios, reinos. A veces, cuando queremos entender esto, queremos encontrarle claridad a muchas cosas. Y entonces yo te estoy diciendo, pues el león con alas de águila es Babilonia, y el oso es el imperio medo-persa, y el leopardo con alas de ave es Grecia, y esta bestia horripilante es Roma, el imperio romano. Puede ser eso. Pero lo mejor de esta parte es que el propio texto nos está dando claridad y nos está hablando de ¿qué? Son reinos. Nos está hablando de la historia, nos está hablando de dominio, nos está hablando del poder, nos está hablando de imperios. Y eso nos da bastante claridad. Mira, si era el imperio babilónico, medo-persa, el que tú quieras, no importa. Lo que nos deja ver este texto es que después de un imperio llega otro imperio y luego se va a otro imperio y llega otro imperio, y así sucesivamente. Pero hay otra cosa interesante, no sé si lo observaste. Cada vez la bestia, cada vez este animal se va haciendo más feo, se va haciendo más feroz, se va haciendo más feo, se va haciendo más virulento, más violento, y eso es lo que nos está diciendo el texto. ¿Sabes qué? El mundo vive de imperio en imperio, de gobierno en gobierno, de poder en poder. Y a lo largo de la historia ha habido muchos y van a venir otros tantos. Y lo cierto es que el texto nos dice que cada vez van a ser más horribles, más injustos, más corruptos, más violentos. Eso es lo que nos está diciendo el texto con toda claridad. Al margen de que pudiéramos empezar a hablar y a decir que es por esto, es que es por aquello, ¿sabes? Conservémonos en la claridad del texto y en la sencillez del texto. Ahí está, el texto nos está diciendo mucho respecto a esto. Y déjame decirte una cosa, el texto de la escritura es claro, es sencillo, ahí está. Los que le metemos ruido, los que no somos claros, los que le metemos oscuridad somos nosotros, que queremos sacar el texto y acomodarlo a nosotros. Pero cuando nosotros nos ceñimos al texto, cuando nosotros estamos haciendo ahora es como ponernos en los zapatos de Daniel y tratar de ver lo que él vio, sentir lo que él sintió. Porque, como vamos a ver al final, así como tú y yo no entendemos a cabalidad todo esto, Daniel tampoco entendió lo que tenía que entender. Pero hay claridad en esto, entonces sí podemos tener certeza de estas cosas. Esta primera parte de la visión, horror en el mar, nos deja ver algo y es la maldad del hombre, la maldad del poder. Y como el poder, cualquier expresión que ésta sea, el gobierno, no estoy hablando del gobierno, después no me vayan a censurar, ¿no? No estoy hablando de ningún gobierno en particular, estoy hablando de la institución, de esta idea en que el hombre creó el Estado como ahora lo conocemos, o esta idea de gobierno,
que busca el bien común, que busca a través de las leyes que haya una convivencia pacífica, que haya prosperidad. No es así. Cada vez es peor, cada vez es más cruel y cada vez es más violento. Cada vez hay más injusticia. Y entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Maldad, dureza, horror se van a ir agravando más y más. ¿Qué hacemos? Hay una cosa que podemos hacer, y es lo que viene adelante, y es ver al cielo. Gloria en los cielos. Segunda parte de esta visión. Verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Sí, ese es el panorama bestial, horrible en la tierra. Pero cuando tú volteas al cielo, en el cielo hay alguien que está en el trono. En el cielo hay alguien glorioso, maravilloso, ese anciano de días. Entonces, ¿Dios es viejito? No. Pensaba en las canas de mi mamá, de mi papá, de mis suegros, en las canas de las personas de la tercera edad que vienen aquí. No son venerables, no son hermosas, no te causan respeto. El anciano de días, Dios todopoderoso, sentado ahí, lleno de toda sabiduría, como un juez. Él está ahí, en la majestad. Él no se ha ido, Él no está escondido, Él no está perdido, Él no se fue de vacaciones. Él está en el trono y Él está ahí, vestido de blanco, de pureza, lleno de gloria y de majestad. Las nubes me recuerdan el monte Sinaí, Éxodo 19, ¿no? Dice que cuando Moisés llegó al monte Sinaí con el pueblo, entonces bajaron las nubes y iba a subir, iban a celebrar el pacto, iban a recibir la ley. Es emblemática las nubes, nos están hablando de la divinidad, nos están hablando de Dios, nos están hablando de esa majestad. Salmo 68:4 dice: exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre. Sí, hay cosas horribles aquí, pero hay alguien maravilloso, majestuoso, hermoso, que tiene el control. Sí, hay reinos, hay imperios a los que este anciano de días, este Dios todopoderoso, les ha permitido tener ese poder para cumplir sus propósitos en esta tierra. Por cierto, propósitos eternos de salvación, de misericordia y de gracia. Así que sí, a veces vivimos cosas horribles y somos objeto de injusticia y vivimos en un mundo injusto, donde digan lo que digan y aunque haya leyes, aún impera la ley del más fuerte, donde impera el que tiene más dinero saca ventaja del otro, donde no hay equidad y donde no hay justicia y donde no la va a haber. Pero arriba está el juez, pero arriba está el anciano de días. Y él dice, verso 10, el juez se sentó. Daniel pudo ver a ese juez sentándose. Y bueno, yo no sé si tú has podido ir a un tribunal, pero cuando tú vas a la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal, y tú dirás, ay, muchas cosas puedas pensar, pero cuando los jueces están vestidos y llegan y se paran frente a su lugar y van a comenzar una sesión y hacen un pequeño ritual y se sientan, eso es imponente, te merece respeto. Bueno, imagínate a Dios haciendo eso, llegando el momento en el que dice, llegó el día final, vamos a hacer un juicio. Dice que abrió, ¿qué? El libro,
los libros fueron abiertos, se abre la sesión, va a haber un juicio. Toda la injusticia, todo lo corrupto, toda la maldad va a ser juzgada. Y eso nos debe llevar a pensar seriamente, ¿de qué lado voy a estar yo, no? Necesitas contratar abogado. Creo que tú y yo necesitamos contratar un abogado para poder librar este juicio. Y ese abogado aparece aquí, ese Salvador aparece aquí porque el verso 13 nos dice que no solo ve esto, sino que Daniel alcanza a ver a quién, a uno como hijo de hombre. Es decir, un ser en forma de hombre, un ser divino en forma de hombre, o Dios mismo en forma de hombre. ¿A quién se estará refiriendo? A Cristo. Y me recuerda varias cosas. Génesis 1:26, cuando Dios está creando al hombre, le da una misión, le da un propósito y le dice que debe señorear sobre toda la creación. Pero el pecado distorsionó esta misión y ese propósito de Dios, lo distorsionó completamente. Pero aquí miramos el propósito restaurador, redentor, restitutorio de Dios, donde uno como hombre, Dios tomando forma de hombre, Dios tomando forma como tú y como yo, viene lleno de poder, está en las nubes, viene y se presenta ante el anciano de días. Y dice que le hicieron acercarse delante de él, verso 14, y entonces le fue dado el dominio, la gloria, el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. No puede ser otra persona más que Cristo mismo. Jesús mismo en Marcos 14, 61, 62 dice, cuando está interrogándolo los sumos sacerdotes, cuando está detenido injustamente, está a punto de ir a la cruz, le preguntan, le dicen, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Estos líderes religiosos tenían muy presente este pasaje que acabo de leer. Este pasaje, los versos 13 al 14, son uno de los pasajes claves en el Antiguo Testamento. Son claves porque están anunciando abiertamente la venida del Salvador. ¿Te das cuenta? Daniel está teniendo esta visión muchísimos años. Está hablando de la tiranía humana, pero está hablando de la justicia de Dios y de que habría de venir y que llegaría un momento en que este Hijo del Hombre detentaría todo el poder, todo el dominio, el reino eterno. Y de esa manera traería justicia a la tierra. Dice Efesios 1, 19 al 23. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Horror en el mar, pero gloria en los cielos. Verso 15. Y yo creo que es algo que nos pasa, y es algo que lo que le pasó a Daniel nos está pasando ahorita. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Dices, ¿qué es esto? Yo quería venir un rato aquí a la reunión, pero pues quería que me hablaran de otra cosa, ¿no? Sí, la palabra de Dios debe movernos. Ahora nos debe alterar un poco y pensar en estas cosas, porque aún hay más. ¿Qué hizo Daniel? ¿Se quedó confundido nada más?
se quedó aturdido, se quedó pasmado. No, mira lo que hizo. Verso 16, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Cuando tú no entiendas algo en la Escritura, ve y pregúntale al que sabe, al Espíritu Santo. Él es la verdad y Él nos guía a toda verdad. No te quedes solamente aturdido, no te quedes solamente confundido. Sí, muchas veces la Escritura nos confunde, pero como vamos a ver enseguida, la propia Escritura nos quita esa confusión. No vamos a dar una respuesta exacta como tú quisieras de cada una de las cosas que siguen, pero sí tendremos certeza, confianza, fe y fortaleza para seguir viviendo y sobre todo que el propósito siempre de este tipo de pasajes, visiones del fin de los tiempos o apocalípticas como luego se le llama, es, contrario a lo que muchos piensan, es inyectarnos esperanza y fe. No es asustarnos, es darnos certeza y fe. Así que Él va, se acerca, pregunta, ¿quieres saber la verdad? Pregúntale al Señor, pide ayuda. Verso 17 dice, aquí viene la interpretación. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Se acabó. Eso es lo que significa esto. Podemos pararle aquí. ¿De qué se tratan todas estas visiones? De esto. Que Dios ha de juzgar, Dios ha de reinar, Dios está siguiendo su plan y que algún día los santos, ¿de qué? Del Altísimo, su pueblo, reinarán y poseerán el reino. Un nuevo reino, un reino de justicia, un reino donde no haya maldad, un reino donde el rey es Dios y donde nosotros gobernamos con Él. No es una utopía, ahí está. De eso se trata, de esto se trata este pasaje. Dice, ¿a quién se refiere con los santos? Cada vez que escribía en la computadora, no sé por qué me ponía los santos con L mayúscula y S. Yo creo que mi computadora le va a los santos, o no sé qué. Porque le ponía santos y otra vez ponía en mayúscula. ¿Qué onda? Le deberías ir a los Pumas, pero no a los santos. Bueno, se puede referir a seres angelicales, pero por supuesto que se está refiriendo al pueblo de Dios. Se está refiriendo a su pueblo. Pero no quedó completamente satisfecho Daniel. Porque dice verso 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Sí, Daniel quedó impactado con la 4ª bestia. Era horrible, era extraño, piensa un poco al respecto. Es más, bueno, no te voy a decir eso. Dice que era tan diferente, estoy leyendo en el verso 19, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Es como una máquina de dientes, o sea, destroza, nadie queda con vida. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. A esta sección que estamos leyendo yo le llamo conflicto en la tierra. Y es que sí, va a haber un conflicto en la tierra. Habrá un gran conflicto en la tierra. Porque dice el verso 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Dices, íbamos bien. ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo me gustaría así como ponerle regresar, ¿no? A la visión, ¿no? Así como que, a ver, en vez de que Dios nos hubiera dejado escrito esto, nos hubiera dejado videos. Entonces le regresamos, ¿no? A ver. No, Daniel, te equivocaste, ¿eh? Aquí ganábamos. No. Por eso, conflicto en la tierra, horror en el mar, gloria en los cielos, conflicto en la tierra. Entonces, dice que hubo guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días
y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Sí, habrá un conflicto. Hay conflicto. Tú y yo tenemos conflicto. Tenemos conflicto en nuestra carne, tenemos conflicto con el mundo, tenemos conflicto. Vivimos en un conflicto, en una contradicción. Porque ahora que hemos conocido de Cristo y que sabemos que Él nos ha dado una vida nueva, también reconocemos que tenemos y seguimos teniendo una inclinación al mal y vivimos en un conflicto y vivimos en una contradicción. Bueno, habrá esto, habrá un conflicto, habrá una guerra. Aparentemente los santos serán vencidos, pero habrá, ¿qué? Un juicio. La segunda vez que en esta visión se nos habla de un juicio, se nos habla de Dios como el Altísimo, el que no hay nadie arriba de Él. Sigue dándonos esperanza. Dijo así, verso 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Bueno, ya lo sabemos, pero nos sigue insistiendo en esto. El cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Pausa. Cada uno de esos cuernos es un rey. Ya entendemos. Las bestias son reinos, los cuernos son reyes. ¿Okay? Y tras ellos se levantará otro. Acuérdate que esa bestia tenía 10 cuernos, pero salía un cuerno más pequeño, otro, es decir, otro rey, el cual será diferente de los primeros 10 cuernos. Y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué es esto? Pausa ahí. Bueno, está hablando de, como te decía, en este esfuerzo por ponerle nombre a estos imperios. Se cree que esta cuarta bestia es el Imperio Romano. Y en efecto, el Imperio Romano fue en la época de Jesús cruento, duro, perseguidor de los cristianos. Y parece que ahí se cumple esta profecía. Pero también nos está hablando del futuro. Pero ahí también, hoy en día, pues no existe un Imperio Romano. Pero otra vez, no es que esté hablando exclusivamente de 4 y que ya no hay más. Está hablando de sucesiones de imperios y de reinos, uno tras de otro, tras de otro. Pero lo interesante aquí es que nos va a hablar de un personaje. El cuerno pequeño es un rey, un personaje que va a dominar a los otros 10 reyes, que va a derrocar a 3 reyes y que va a dominar a todos. Y aquí es donde aparece el famosísimo anticristo. Está hablando de un hombre que va a llegar como todo un ganador, como todo un conquistador, un hombre extremadamente arrogante, astuto, fuerte, inteligente, que va a derrocar a quien se le oponga y que de alguna manera va a gobernar una coalición de naciones y de esa manera va a gobernar la tierra. Lo que va a hacer este personaje es que quebrantar a los santos del Altísimo, perseguir a los santos del Altísimo, va a pensar en cambiar los tiempos y la ley, y dice que se le van a ser entregados en sus manos tiempos y medio tiempo, haciendo una alusión a un periodo establecido de tiempo que pudiera ser de 3 años y medio. Si te fijas, de pronto nos asustamos y decimos, ¿qué va a pasar? ¿Será así? Bueno, la misma escritura está acotando el tiempo de acción de este personaje. Según de Tesalonicenses 2:3 habla de este personaje como el hijo de perdición. Y primero de Juan 2:18, que no hace mucho estudiamos, lo menciona como el anticristo. Te decía, alguien inteligente, arrogante, que va a hacer guerra contra los santos, contra el pueblo de Dios, que va a blasfemar contra Dios, que dice que va a cambiar la ley, es decir, va a intentar
hacer una nueva religión, un nuevo sistema de creencias. Y por un espacio corto de tiempo va a dominar al mundo y va a dominar a los santos. Verso 26. Pero se sentará el juez. Tercera vez que este pasaje nos recuerda que habrá un juicio, que hay un juez, que hay un Dios. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Qué piensas? Lamento mucho que me haya tocado este pasaje y que salgas más confundido en muchas cosas, pero quiero recordarte que hay 3 cosas que son bastante ciertas, en las que podemos apoyarnos y confiar, y en la cual, ¿sabes qué? Podemos anclar nuestra vida. Número 1, es cierto, vivimos en la era de la maldad y de la corrupción humana. Y eso lo sabemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Sabemos que el hombre está condenado al pecado. Así es su condición natural. No tendría por qué no serlo de esta manera los gobiernos, los reinos, los imperios. Número 2, podemos mirar que sí hay imperios, podemos mirar que hay reyes, podemos mirar que hay todo un aparato político, pero que no se manda solo, sino que arriba hay un Dios, el anciano de días, el juez, que permite, que les da poder. Si tú observas y lees después detenidamente otra vez este texto, te vas a dar cuenta cómo se les concesiona ese dominio, se les da y se les quita de acuerdo al propósito y al plan eterno de Dios. Número 3, habrá un juicio, es decir, las cosas no se van a quedar así, habrá un juicio. Y el juez, el Altísimo, el anciano de días, abrirá esos libros y juzgará justamente. Pero eso nos hace pensar y reflexionar en algo que tú y yo sabemos, pero que necesitamos recordar. Necesitamos un abogado, porque este juicio, este es el gran juicio. Y si no tienes abogado, vas a ser condenado. No vas a alcanzar absolución, vas a ser condenado. No vas a ser absuelto. Necesitas un abogado y ese abogado es Cristo. Necesitamos un Salvador. Y dices tú, ya lo sé, ya he creído en el Evangelio. Bueno, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero si hemos pecado, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo, el justo. Qué curioso, ¿no? Tú y yo hoy tenemos la oportunidad, número 4, de en medio de la situación en que tú y yo estemos, cualquiera que ésta sea, mira la gloria en los cielos, mira que ahí está Dios gobernando, Él sigue controlando, Él sigue gobernando, y eso es lo que nosotros tenemos que mirar y ver. Versículo 28 dice que fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. No pasó mucho en Daniel, aunque preguntó, aunque quiso conocer la verdad, pidió ayuda para interpretar, él siguió confundido. Él no tuvo claridad. Probablemente tú y yo no tengamos completa claridad de todas estas cosas que nos están sucediendo, pero sí alcanzamos a entender 4 cosas que nos pueden ayudar en nuestra vida, en las circunstancias que ahora estamos viviendo. La maldad humana frente a la majestad de Dios y su justicia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Y creo que en el libro de Daniel, en el capítulo 4, verso 32, está la clave, está una clave para poder mirar estas visiones, mirar las profecías que vienen y poderlas aterrizar en nuestra vida,
en nuestro minuto que sigue, en las decisiones que tenemos que enfrentar, en los problemas que tenemos que buscar solución. Daniel 4:32 dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio. Lo que tú y yo tenemos que hacer es, necesitamos entender que el cielo gobierna. Necesitamos entender, reconocer que el cielo siempre ha gobernado, que el cielo siempre va a gobernar. Cuando tú y yo reconocemos eso, podemos hacer frente al mundo en el que vivimos, con todo y que podamos ser vencidos, con todo y que el dolor o la injusticia que podamos vivir. Necesitamos entender y reconocer que el cielo gobierna. Hoy, en la circunstancia que tú y yo estemos viviendo, el cielo gobierna. Dios no se ha ido, Dios no está escondido. Vivimos entre reinos, vivimos entre reyes humanos, vivimos entre leyes justas o injustas, nos gustan o no nos gustan, pero vivimos ante la crueldad y la crudeza del poder. Pero arriba hay uno más, el Altísimo, Todopoderoso. Necesitamos tú y yo reconocer que el cielo es quien gobierna, que Dios es quien gobierna. Así que mira para arriba, cambia tu perspectiva de las cosas. Pon tus ojos en el Anciano de Días. Pongamos nuestra visión en lo alto. Y así podemos vivir nuestro presente en fidelidad de Dios. Cierra tus ojos, cerremos nuestros ojos, tomemos un minutito más. Y reconoce que el cielo gobierna en tu vida, que el cielo gobierna en toda la tierra. Yo sé que vas a tener una fuerte inyección de esperanza, una claridad en tu mente, que va a permitir calmar tus emociones, calmar tu perspectiva y seguir adelante, seguir todos juntos adelante, buscando ser fieles a Dios. Señor, aquí estamos. Te necesitamos. Nos acercamos a mirar estas cosas que son difíciles, pero también hay otras cosas que nos dejas claras, y es que el cielo gobierna, que tú sigues sentado en el trono, Señor. Gracias por darnos a Cristo, gracias por dejarnos ver, Señor, que a pesar de que hay horror, hay violencia, de que hay conflicto, tú sigues gobernando, Señor. Ahora mismo, Señor, recordamos esto y nos acordamos de todo lo que has hecho por nosotros, porque eso es, Señor, lo que ahora podemos obtener de tu palabra: fe, esperanza. Una fe y una esperanza que no está centrada en las emociones, sino que está centrada en la verdad de tu evangelio, Señor, y en la revelación de tu palabra, que hoy nos recuerda que tú gobiernas, que tú estás en control. En el nombre de Jesús. Amén.